20 de marzo. Buenos días, Santo Domingo. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, Yanesi, Catherine, Nelson y amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Bienvenidos, como todos los días, a Despierta con CDN. Hoy, Día Internacional de la Felicidad, dice producción. Parecería que en vez de ser 20 sería 30 y que ya estamos cobrados, pero no, hay felicidad aún así. Lo que sí es día que usualmente es el 21, pero el editorial del Caribe hoy precisaba la discordancia que hay entre el calendario astronómico y el calendario civil. Pero hoy comienza el equinoccio de la primavera. Hoy empezó la primavera, el invierno quedó atrás y concuerda, porque cuando cae 21, como casi siempre, con el Día Internacional de la Poesía, que será mañana en el hemisferio sur, es día del equinoccio. Y quizás esas ya son fechas intrascendentes en sociedades postindustriales como las nuestras, pero hace apenas 100 años, o en algunas partes del mundo, en sociedades agrarias, esta era una fecha importante, porque esta es la fecha de la siembra, porque esta era la fecha que se hacían las fiestas de las personas que pudieron sobrevivir al invierno. Como sobreviviendo al invierno todavía están los ucranianos, con todo el tema de este conflicto, y en medio de estas conversaciones de paz siguen los combates, aún así, pero en el contexto de un invierno que remite ya. En el día de ayer, el presidente Zelensky parece que retomó, Nelson, las dotes de actor cómico que según Trump nunca había tenido, de buen actor, porque lo menos que dijo ayer, aparte de que las conversaciones por teléfono con Donald Trump fueron excelentes, maravillosas y apopléjicas, fue que ellos le van a entregar las centrales nucleares en propiedad, usufructo y dirección a los Estados Unidos. Si usted más o menos no entiende, es como que en una conversación de paz el gobierno de Luis Abinader decide entregarle a Estados Unidos Punta Catalina, que sea de ellos para que la administre. Imagínense en qué términos se está gestando la paz de la desmembración por parte y parte de un Estado. Pero mientras se está hablando de paz, la Unión Europea está hablando de rearme. En el día de ayer, los comisarios de defensa de la Unión Europea pues señalaron que hay que aumentar a 875.000 millones de dólares. Rusia apenas invierte 875.000 millones de dólares y que los gastos tienen que empezar el mes que viene, en abril. Se hicieron todas las modificaciones al interno de los dispositivos financieros de la Unión Europea para poder hacer las operaciones de deuda que se tengan que hacer para poder financiar ese rearme. Así que mientras de un lado se está hablando de paz y las condiciones son discutibles, evidentemente, de otro lado, muy cerca de esa frontera se está hablando de rearmarse. ¿Y quién acaso se rearma para estar simplemente armado si no es prepararse para la guerra? En Estados Unidos hay un revuelo a partir de la liberación de la documentación vinculada al asesinato del presidente John F. Kennedy, las documentaciones liberadas por el presidente Trump hace varias semanas, que finalmente se concretaron el martes. Aunque son muchos documentos, nadie los ha leído todavía en su cantidad. Ya se sienten los coletazos en algunas partes y se sentirán. Ya hay pruebas documentales, sobre todo para la historiografía dominicana, de quién, cómo y de qué manera la CIA apoyó materialmente a través del suministro de armas para que se materializara el complot contra Trujillo el 30 de mayo, reconociendo que la bravura y la autoría fue de los dominicanos. La CIA puso 2 o 3 pistolitas solamente. Pero en el plano más local, en República Dominicana, el señor Joshua Steven Tripp regresó ayer, como dirían en algún lugar, en bola de humo. No bien le dijeron que se podía ir. El pasaporte, que aquí estamos hablando que nadie lo tenía, resulta que lo tenía la fiscalía. La fiscalía de Higüey tenía un pasaporte que nadie sabía dónde estaba. Cuando le dieron el pasaporte dijo, no, yo prefiero otro. Y la embajada inmediatamente le proveyó su embajada un pasaporte y salió de la República Dominicana raudo y veloz, como se decía antes. Veremos qué dirá en territorio norteamericano, veremos qué dirá del tratamiento. Una cosa es lo que se dice aquí en esta República Bananera, dirán ellos, aunque visto lo que está pasando allá, creo que hay en otros lugares también república de ese tipo. Pero sin embargo, dolorosamente se cierra este capítulo, dolorosamente, y más que pasar la página, tenemos que buscar enseñanzas y sobre todo aprendizaje
todos tenemos oportunidad de mejora, desde la prestación de los servicios hoteleros, la capacidad de rescate, los manejos de crisis. Todos podemos mejorar algo para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir o se manejen de otra forma. El Senado en el día de hoy interpelará al director del Intran, Milton Morrison, para que el director del Intran rinda cuentas sobre los accidentes. ¿En serio? El director del Intran no es el que está debajo de un semáforo. Si quieren averiguar qué es lo que está pasando y por qué los motoristas están teñidos de rojo, pues entonces a quien hay que llamar al director de la DGC. Eso es de entrada. Claro. Pero si quieren averiguar por qué los patanistas, los miembros de sindicatos de transporte público o de carga pesada manejan a la izquierda a la velocidad que quieren, o por qué los low boy que sacan carga de los muelles de Jaina no tienen placa en la parte de atrás donde está el contenedor, pues entonces no es al director del Intran que tienen que preguntarle. Podrían preguntar dentro del Senado, por ejemplo. También señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, cito, que ya se van a hacer los aprestos para elegir de una vez la Cámara de Cuentas que el país necesita. Bueno, pues qué bueno que se pueda elegir esta Cámara de Cuentas, pero por favor que la elijan bien. Yo creo que la Comisión ha hecho un rol de depuración, aún a sabiendas de que hay componentes de inteligencia emocional que no se miden documentalmente en un currículum, que han sido las debilidades del proceso anterior, pero esperemos que las entrevistas hayan podido depurar esos desafíos que hay ahí. Y finalmente, utilizando un término orwelliano, quizás rebelión en la granja, el empresariado de la República Dominicana, todos a una, pidiendo un diálogo constructivo que asegure el equilibrio en reforma de ley de residuos sólidos, una reforma que fue aprobada por debajo del radar en enero de este año y que aparentemente impactará de una u otra forma a todos los eslabones de la cadena de manejos de residuos sólidos, pero sobre todo a las empresas, desde la más pequeña que paga 500 pesos hasta la más grande que puede pagar hasta 1 millón, hasta 350,000 pesos al año en materia de arbitrios para poder financiar el sistema de recolección de residuos y su manejo. Los empresarios no se están quejando, aunque sutilmente sí lo están haciendo, y lo que están pidiendo es algo razonable: diálogo constructivo, como todo lo que se necesita en este país para buscar soluciones trascendentes y duraderas. Buenos días. Buenos días. Jueves 20, inicia la primavera. El colorido floral. Aquí las damas llegaron coloraditas. Ay, sí. Pero no gorda y colorada. La multiplicación del verde, la primavera, señores. Dicen que es la estación más bonita, que la poesía, que los poetas, etcétera, etcétera, y etcétera. Como brillaba Federico, ya se instaló una comisión bicameral para lo del Código Penal. Hay varias versiones, 4, y otra en camino. Pero creo que ahora las cosas van a caminar. Nos recuerda, a propósito de la turista india, que también el Código Civil precisa de una miradita. A propósito de la falencia que se vieron para declarar a una persona fallecida. Por ahí hay muchísimas cosas inconclusas. Estuve leyendo con detenimiento a Marisol Vicens Bello, articulista del Caribe, que ella precisamente dice la cruel ausencia, y lo dedica al Código Civil, que los legisladores tienen tiempo para todo, menos para ocuparse de las cosas importantes, y nosotros nos guiamos con un código, en este caso el civil, de 1800 y un piquito ahí. Una pena. La conversación de Trump y Zelensky ayer, Federico la contextualiza bien. Yo insisto aquí que no sé por qué parte de la historia va a salir Zelensky, pero va a ser penoso. Lo primero es que se inició un proceso de paz, que yo mucha gente, eso es pírrico, mira, una cosita nada más. Si ellos son los que están en guerra y quieren llegar a un acuerdo, déjenlo que lleguen a un acuerdo. Pero mucha gente le llamó la atención, ven acá, ¿y por qué se acordó con los rusos que no tocaran las infraestructuras eléctricas nucleares? Oh, pero mira, ayer en la conversación de Trump y Zelensky, ahí subió que dice Trump, eso es mío. Pero no solamente el control, la propiedad de las infraestructuras eléctricas y de las plantas nucleares. Dice Trump que esa sería la mejor protección para esa infraestructura. Sí. Además, el mejor apoyo
que le pueden dar a la infraestructura energética de Ucrania es que ellos sean los propietarios. No, pero mejor de ahí se va. Le van a quitar la minería, le van a quitar Las tierras todo. raras. Señores, una cosa penosa, pero el domingo van a seguir conversando en Jeddah, en Arabia Saudita, para seguir amarrando. Europa se trata de rearmar, pero Europa está afuera. Ustedes no han escuchado Europa aquí. Los chinos sí dijeron ayer, bien que estén dialogando. Claro. Dicen los chinos, lo primero fuimos nosotros que pusimos 4 puntos. Acuérdense, China, Brasil, la paz. Entonces los malos de la película son ahora los que están abogando por la paz. Buenos días, Catherine. Bueno, buenos días, Nelson. Buenos días, Federico, Yanesi, a toda la audiencia de Despierta con CDN. Qué gusto que nos acompañen. Son las 7:14 minutos de la mañana. No queremos extendernos demasiado para poder darle espacio, por supuesto, al contenido, pero sí que hoy es el Día Mundial de la Felicidad. Es un día para estar contentos, por supuesto, pero esa no es la real motivación por la que se conmemora esta fecha. Es un objetivo trazado desde Naciones Unidas desde hace décadas y que involucra a instituciones, por ejemplo, como Gallup, para medir país por país algunos objetivos de los llamados de desarrollo del milenio, entre otros indicadores que permiten contabilizar, avalar en detalle cómo avanzan las naciones en virtud de los objetivos para su mejora. Entre ellos es importante destacar, y lo van a ustedes a ver en pantalla si el equipo de producción nos lo permite, este informe que se revela hoy, por eso no les damos más detalles, se revela todos los 20 de marzo, Día Mundial de la Felicidad, y que establecen, por ejemplo, que el país más feliz del mundo sigue siendo Finlandia. Es lo que se incorpora en este detalle. Señores de producción, ayúdenme por favor con la pantalla para que la gente pueda ver en dónde, por ejemplo, está República Dominicana, que aparece en el puesto número 76 del listado. De esta manera el país retrocede 5 puntos con relación al año anterior, en donde se había medido al país en la posición número 60. Para ver, ahora estamos en la posición número 71, creo que fueron 7 puntos, pero les doy el avance, lo acabo de descargar. Este informe de datos se basa, repito, en una encuesta mundial de Gallup a personas de más de 140 países, o sea, República Dominicana estaría como en la mitad, porque la totalidad, les doy el dato, son 147 países. Según esto, el país con mayor índice de infelicidad, si lo queremos ver de esa manera, es Afganistán. A la cabeza, Finlandia, al final del margen, ¿Y Haití aparece ahí? Vamos a buscar Haití. Si lo veo con detalle, chequeo, Yanesi, porque repito, este informe se publica hoy mismo y no habíamos podido tener acceso a él hasta ahora. No lo veo, no lo veo por arriba, Yanesi. Lo que sí te puedo decir es que hay varios países latinoamericanos que están con un índice de felicidad. Yo no voy a decir que son países que son más felices que República Dominicana, porque de esa manera sería subjetivo. Sí, claro. Pero hay que decir que esto explica el Producto Interno Bruto, el apoyo social, la expectativa de salud, la libertad para tomar decisiones, la generosidad, las percepciones de corrupción. Recuerden que República Dominicana avanzó en el índice de percepción de corrupción y eso, aunque podría habernos puesto un poquito a la delantera, habrán otros temas que estarán más atrás. Será bueno ver pormenorizado cómo está percibiendo la gente su felicidad. Pero hay otros países latinoamericanos pero en Venezuela hay un Ministerio de la Felicidad, ¿o no lo hizo? No, Maduro? sí, claro, pero es que eso no se decreta, por eso lo decimos. No, en Venezuela hay tanto invento que uno ni sabe qué decir. Por cierto, Nicolás Maduro parece que está por negociar otra vez con Trump y parece que dijo, no, sí, está bien, mándenos todos los aviones que ustedes quieran con todas las personas que quieran. Al tiempo en el que yo voy a insistir a través de este espacio, porque es el momento que tengo para conversar con ustedes, no de los temas de la agenda rigurosa desde el punto de vista noticioso, que hay muchas denuncias de madres, padres venezolanos que han dicho, mi hijo no tiene ningún proceso judicial, mi hijo no pertenece a ninguna banda criminal del llamado Tren de Aragua, nada advierte, nada legal, me refiero, no hay ningún dictamen, ninguna persecución que asegure que él pertenece a esa banda. Sin embargo, ha sido trasladado al SECOT de El Salvador. Van a pagar por ellos $20.000 al año. Ahí busqué la cifra. Nada, compañeros, repito, República Dominicana entonces en la posición 76. Vean lo que está en pantalla. Esta es la posición del 2024.
para darles el detalle de dónde estaba el país el año anterior. Acá está, en la posición 69, exactamente. En el 2024 estábamos en el 69. ¿No se aprecia? Mira, 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 ahí está. Gracias, Kelvin. Gracias, mi amor. Ahí estaba República Dominicana en 2024 y en 2025, por si acaso ustedes no lo pueden apreciar en pantalla, entonces les muestro que República Dominicana está, perdonen, justo ahí al centro, en la posición 76. Nada, compañeros, buenos días. No quiero extenderme demasiado, Yanesi, buenos días también para ti. Muy buenos días, Catherine, Federico, Nelson, a todos ustedes que nos sintonizan desde sus hogares y las distintas plataformas en las que pueden vernos y escucharnos también, los que van manejando en Despierta con CDN. Gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer y poder compartir con ustedes las principales informaciones del día. Ha sido un resumen bastante completo a nivel nacional e internacional el que han planteado los compañeros, pero solo puntualizar sobre el Código Penal que luego de 20 años de discusión, son más de 20, decir que se va a activar la comisión bicameral, que hay que activarla obviamente, pero para unos fines de trámite. Lo único sí que quizás recomendarle a los legisladores que en esta ocasión no hagan el retiro del hotel de lujo para debatirlo, que eso no le gusta mucho a la gente y estamos en tiempo de austeridad porque no hay recursos, se habla de reforma fiscal. Por lo menos en esta etapa ahorren esa parte, la del retiro en el hotel de lujo para debatir el Código Penal, porque eso no está bien. Y la verdad también me encantaría ver el desenlace, cómo será, qué es lo que va a explicar Milton Morrison sobre el tema de los accidentes en la sesión del Senado que ha sido convocado para hoy, porque no es que esté mal, lo que no veo es que Milton pueda quizás dar mayores explicaciones, porque todas están dadas, sabe de dónde vienen las violaciones a la ley, la falta de sanciones a quienes las violan, es decir, entonces Milton tiene menos de un año, creo, en el cargo, tampoco es especialista en este tema del tránsito, no se le conoce que ese sea su pedigrí, como se dice, pero cualquier esfuerzo que se haga para combatir esta situación es bien valorado. Lo que la gente no va a ver bien es que se trate más de un entretenimiento que de buscar y de agarrar el toro por los cuernos, como se dice, para buscar una salida que se vaya mitigando este problema que nos preocupa a todos. Lo de Ucrania es una distribución de lo que es el territorio, entonces el acuerdo, tú coges allí, aquí, entonces se están distribuyendo eso. Qué pena. Pero hay un tema en la agenda política que lo quiero compartir con ustedes ahora, y es lo que ocurre a lo interno del partido Fuerza del Pueblo, que por el mal manejo que ha tenido la cúpula de esa organización, de ser una competencia por un cargo, en este caso la Secretaría General, que de los tres principales cargos es el único que ha generado expectativa y el que tiene postulantes distintos a su titular de ahora, pues lo que ha pasado es que ha venido a una batalla por el derecho de la militancia al ejercicio del sufragio, a votar para elegir sus autoridades luego de 5 años de fundado ese partido. Entonces, para que ustedes vean cómo la clase política son, qué sé yo, una fuente permanente, inagotable, de ocurrencias que usted no se imagina, de cosas que van a pasar, que no tienen explicación ni justificación, porque a ese partido no le luce cercenar el derecho que tiene la militancia a votar, sobre todo porque se le dijo eso. Y finalmente, ya lamentablemente para esa organización, el principal partido de oposición ya perdió. Independientemente de que se quede el actual secretario general, de que hagan lo que hagan, el mal manejo que han tenido de esta etapa del Congreso no ha tenido ninguna sensación ni resultado que ellos dijeron que sería, que van a relanzar, que el partido se pondría en condiciones de no sé qué cosa, porque lamentablemente el mal manejo que han tenido con relación al tema de la selección de los cargos principales ya les ha dejado un pasivo. Es el momento de conocer lo que traen las portadas de El Caribe y CDN con nuestro compañero Francisco Medrano. Buenos días, Francisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Yanesi. Saludo a todo el equipo de Despierta con CDN.
y los amigos televidentes que están en sintonía con nosotros. Vamos de inmediato a colocar en su pantalla las informaciones que trae en el día de hoy nuestro periódico El Caribe. Y lo hacemos con legisladores que dejaron instalada la comisión bicameral que estudiará la reforma al Código Penal. También tenemos noticias del aeropuerto del Cibao que celebra 23 años con expansión y más viajeros. Vamos ahora hasta los Estados Unidos, donde el Banco Central norteamericano continúa con su expectativa de realizar 2 recortes en el año y redujo su previsión de crecimiento en el 2025 a 1.7%. Y cerramos portada con la conmemoración del 181 aniversario de la batalla de Azua, la del 19 de marzo. Esta contó con la asistencia del presidente de la República, Luis Abinader. Ahora en la contraportada tenemos informaciones del mundo de los deportes. Hablamos de República Dominicana, que se enfrentará mañana ante Puerto Rico en el partido amistoso que se celebrará en el estadio Juan Ramón Lobriel en Bayamón. El martes, ambas selecciones se medirán en Santiago. Ahora les invitamos que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer importantes informaciones. Como esta es un caso en Atomayor, donde un hombre y su hijo fueron acusados de abusar de una menor en el entorno familiar. Esta menor ha quedado embarazada. Además, ampliamos sobre un incendio que consumió varias viviendas en Los Platanitos, en la provincia de Santiago. Y vamos a cerrar portada de CDN Digital con el anuncio de los finalistas de Nuevas Caras Digitales. Acceda a nuestro portal para que se entere de este interesantísimo proyecto. Además, les invitamos que también adquieran una edición impresa del periódico El Caribe para que estén completamente informados de todo lo que acontece en República Dominicana. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. Haciendo memoria, o repasando la memoria, cantaría Anthony Ríos. Ayer, Jean Suriel dijo que la clave era una masa de aire polar, un frente frío y la aproximación de una vaguada. Vamos a ver en qué está el clima para el día de hoy. Adelante, Jean Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Hoy inicia la primavera en República Dominicana, la región del Caribe y en el hemisferio norte, dando así una despedida especial al invierno que esta madrugada, especialmente a las 5:01 a.m., empezó a desarrollarse la primavera, esta estación astronómica, y en nuestra zona de pronóstico seguiremos bajo los efectos de este sistema de baja presión que está transitando hacia el Atlántico Central. Ha generado ráfagas de viento en las últimas 24 horas en diferentes zonas de República Dominicana. También ese mismo fenómeno desde ayer empezó a tornar el oleaje muy agitado en la costa atlántica. Hoy estarán desarrollándose olas peligrosas desde Punta Cana hasta Puerto Plata, con una altura entre 7 a 9 pies. Para mañana, debido al alejamiento del sistema de baja presión, el oleaje regresará a la normalidad. Pero este mismo sistema ha impulsado la masa de aire polar hasta nuestro país, y es por eso que las temperaturas se han tornado muy frescas a nivel nacional y muy frías, sobre todo hacia la cordillera central y hacia la región del Cibao. Seguirán las ráfagas de viento durante los próximos días, también durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana. Esto porque hay un sistema de alta presión que estará moviéndose al norte del Caribe entre hoy
y mañana, así generando estabilidad generalizada, por lo que no se esperan lluvias de importancia. Tendremos a partir del viernes la cercanía de este frente frío, el número 34, el cual se ubicará al norte del Caribe durante el fin de semana, aportando algunos periodos lluviosos. Las temperaturas van a seguir muy frías, sobre todo en las próximas noches y madrugadas, por la permanencia de la masa de aire polar en nuestra región. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Ahí está el clima, oleaje fuerte en la costa atlántica hoy y una temperatura fresca por la incidencia de la masa de aire polar. Ahí está la clave para este jueves. 7:34 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Leemos brevemente sus comentarios en Facebook Live. Allí tempranito está Genaro Álvarez Camacho, que nos saluda. Hola, Genaro, saludos para ti desde New Jersey. Dice, por favor, coméntale al presidente que estabilice la economía del país. Gracias, Genaro. Estamos también saludando a José Roberto Ventura, que dice, Yanessi, el rojo te queda bello. Gracias. También está Delio Samuel Marmolejos Frica, que nos manda buenos días. José Roberto Ventura Guzmán nos manda saludos. Hola, José Roberto. Ay, gracias también por el piropo, mi amor. Jacqueline Pérez, para todos, desde Atomayor, saludos. José Aponte, aquí en Navarrete estamos disfrutando de un frío bastante agradable, acompañado de buena taza del café de pilón, caliente y un pan. Óyeme, me diste envidia de la buena y sana. Un pancito se agradece. Yo quiero como pan dulce. Pero no será el pan con jamón que hacen allá en Venezuela. No, pan de jamón en Navidad. Pero quiero el pan. Consigamos ahí un pancito dulce, flaco. Vamos a ver si aparece. De aquí a ahora. Cristian Segura dice, Villa Olímpica está presente. Buenos días. Gracias. Héctor Franco dice, mientras que Joshua se fue, nos toca retomar nuestra agenda. Y en ese sentido creo que en donde votan 1.500 en vez de 89.657 hay una democracia inversa. En la FUPO hay un hormiguero, peligro e inédito. Hay sueños que provocan pesadillas. Cibao Alonso, muy buenos días, bendiciones. Pobre de los cubanos y venezolanos que votaron por Trump, ya no pueden salir del país a menos que no sean ciudadanos de Estados Unidos. Alejandro Ramírez nos manda buenos días. Catherine, Yulisa, Yanessi, Nelson, Federico, Héctor y a todos los que están detrás de cámaras. Un abrazo desde Suiza. Está por acá también Johnny Díaz, Francisco Marte, Norma Pérez Encarnación y Josefina Taveras, que nos manda bendiciones desde San Pedro de Macorís. Gracias a todos ustedes por conectarse. Son las 7:36 minutos de la mañana. Por cierto, antes de que, porque ya lo vi ahí, hay días que no lo veo. Hoy está con nosotros Tobías Crespo. Más adelante, para que vayan haciendo sus preguntas. Reintrodujo, o más bien, introdujo un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para bajarle el monto a las multas de tránsito. Recuerden que Tobías Crespo fue el que, uno de los, bueno, de su factura es la ley de tránsito. Esa ley sufrió una modificación posteriormente que hizo que las multas cambiaran de monto y que pasaran de 1.000 y pico de pesos a hasta 70.000 pesos. Entonces lo que le está diciendo es que esas multas son impagables, que nadie las paga, que eso hace que sea absurdo su aplicación. Pero bueno, vamos a hablar con Tobías de eso y también del asunto de la fuerza del pueblo. Sí. ¿Verdad, Yanessi? Sí. Pero Tobías mira, debe saber. ¿Qué tal si primeramente hablamos con Félix Pontes? Vamos a hablar con Félix Pontes. El internacional Félix Pontes, abogado de la República. Buenos días. Buenos días, Félix Buenos Pontes. días, amigos. Estamos aquí a las órdenes. Adelante. ¿Cómo estás, está? Félix? ¿Dónde está? Estamos por aquí, andamos ya en el país. Ay, qué bueno. Bienvenido Entonces, a tu casa. En el país, no se sabe si en Santiago o en la capital, pero bien, eso es sucedáneo. No, aquí en la capital. Tengo audiencia. ¿Cómo está en el país entonces? Félix, ayer te mencionábamos por un comentario que hiciste en el asunto de cómo se declara una persona fallecida y otros aspectos alrededor del caso de la turista desaparecida. Buenos días. Arrójanos luz comenzando por ahí, porque hay gente que dice hay que modificar el Código Civil. Bueno, tú sabes que el comentario vino a raíz de un comunicado de la familia de la joven desaparecida que solicita básicamente al Ministerio Público dos cosas. Primero, que exoneran a el joven de responsabilidad porque entienden y le creen a él. Y otro aspecto es que solicitan que ella se declare fallecida. Con relación al primer aspecto, yo entiendo que ellos tienen el derecho como víctimas de expresar sus sentimientos, pero la responsabilidad de él la determinaría
el órgano investigador, o sea, la Fiscalía, el Ministerio Público, que le corresponde, y finalmente a los jueces. Entonces, esa parte obviamente no le corresponde a ellos exonerarlo. Yo entiendo que las investigaciones van a seguir, va a seguir la búsqueda del cuerpo o de ella, ¿verdad? Ojalá que aparezca con vida, ojalá. Y con relación al otro tema, que ellos solicitan que ella sea declarada muerta, su declaración, porque al parecer necesitan el acta de defunción para algunos trámites. Esa situación aquí en República Dominicana sin el cuerpo es un poquito difícil, porque lo que tenemos es un código civil viejo, de antaño, que para que un juez la declare oficialmente desaparecida, eso puede tardar años, y por otro lado tenemos la ley del año 2023 que registra los actos del Estado Civil, y esa ley específicamente establece que cuando no hay cuerpo y es por razón de un accidente aéreo o de un naufragio, solamente en esas dos situaciones, y específicamente establece que es la autoridad que entonces debe levantar un acta y debe remitir el acta a las autoridades de la Junta Central Electoral. Entonces es básicamente imposible, al menos que ocurra lo que ocurrió con el caso de las 12 personas desaparecidas de la tragedia de San Cristóbal, donde una diputada de San Cristóbal sometió un proyecto de ley y fue aprobado este proyecto de ley por la Cámara de Diputados y luego por el Senado, para específicamente que esas personas sean declaradas fallecidas, esas 12 de esa tragedia, no para ninguna otra. Entonces tenemos un vacío legislativo con relación a esto, y obviamente son situaciones que nosotros como país debemos poner atención. Muy bien, Félix, lo siguiente, no hay cuerpo ni persona que está desaparecida, no hay imputado, ya el joven se fue, no hay nadie acusado, no hay en la jerga de ustedes un cuerpo del delito, no hay nada. ¿En qué estatus queda este caso en este momento? Bueno, ahora mismo el estatus que tiene es que es un caso no resuelto hasta que obviamente el Ministerio Público dé con el cuerpo, con el cadáver o con ella. Porque tú sabes que inmediatamente encuentran el cadáver, se le hace una autopsia y eso va a determinar la causa de la muerte. Fue una causa accidental, es decir, fue por ahogamiento, o hay señales de estrangulamiento o cualquier otra situación. Entonces eso es importante, y yo entiendo que aunque tal vez el Ministerio Público no va a hacer las investigaciones con las mismas energías, y la búsqueda de ella no van a ser con las mismas energías, yo entiendo que la investigación y la búsqueda va a seguir en pie. Tal vez a una menor escala, por el pasar de los días, por el tiempo que ya ellos han pasado en las costas buscando, pero yo entiendo que van a seguir las investigaciones y la búsqueda de ella o del cuerpo. Félix, mucho se ha hablado sobre el asunto del pasaporte de este joven, de Joshua, porque durante 13 días estuvo él hospedado en el Hotel Riu Republic, aquí en el este del país, y se mencionaba sobre si la condición de este joven era de detención o no. Eso incluso se manejó en el recurso de habeas corpus que fue sometido por su defensa, y que se tradujo en que finalmente el juez dijera debe cesar cualquier amenaza a la libertad de este ciudadano. ¿Hacía falta otro procedimiento? Porque justamente en el momento, después de esa sentencia o de ese fallo, muchos se preguntaron, bueno, a lo mejor él va a tener que someter otro recurso para que le den el pasaporte en cuestión, pero parece que se resolvió por la vía práctica, y yo... poniéndome en los zapatos de una persona que hasta ahora es inocente y debe considerarse así hasta que se demuestre lo contrario, me pongo en los zapatos de alguien que se presume inocente y que tiene que pasar por este calvario hasta el final sin que nadie le acuse de nada. Pensé yo, si ya el juez falló eso, lo van a tener que poner a pasar por otro calvario, acudir ante otro tribunal, otro recurso para que me entregue mi pasaporte. Parece que eso se resolvió por la vía rápida. Sí, pudo haberse resuelto, como dices tú, por la vía rápida. Ellos en audiencia, el Ministerio Público alegó
que no lo tenía, que las autoridades no lo tenían. Incluso hicieron referencia a que él en un momento declaró diciendo que se le perdió. Pero solamente hay que ver si real efectivamente las personas que tenían su pasaporte, que tengo entendido que lo que él le había dicho a los abogados fue que en un momento se lo pidieron en el hotel para sacarle copia, que nunca se lo devolvieron. Él pudo obtenerlo también a través de la Embajada de Estados Unidos, que ellos a ciudadanos que pierden su pasaporte o se le extravía, como podría ser el caso, ellos le dan un pasaporte temporal y es una cuestión que se lo dan en menos de 2 o 3 horas sin mayores trámites. Solamente el ciudadano americano debe presentarse, hacer una cita por teléfono y presentar su billete de que va a viajar. Por ejemplo, hoy en la tarde inmediatamente le dan una libreta provisional que es básicamente para una sola entrada o solamente de una duración de 30 días hasta que el ciudadano americano reciba su pasaporte normal. Doctor, pero un poco retomando la pregunta de mi compañera Catherine, del punto de vista del derecho procesal penal, el tema es si ahí se llevó el debido proceso en el sentido de no encartar a una persona, no acusarla, no imputarla, dejarla en una zona gris, no llevar tan gris. Un limbo jurídico, sí. En un limbo, tan limbo que no está en un cuartel, pero no puede salir de una habitación, de un hotel, no está preso, pero no se puede mover, parece como un estado totalitario, pero excedió las 48 horas que establece la Constitución para garantizar que una persona, si se le cuestiona su presunción de inocencia, pues sea debidamente acusado. Aquí se dejó en ese limbo durante más de 10 días. La pregunta, ¿eso es normal? ¿Eso debió de haber sido así? ¿Cómo procedía el manejo correcto? Te voy a decir lo que es normal en República Dominicana. Sí. Lo normal es que si hubiera sido tú o yo, nosotros hubiéramos estado en prisión preventiva. Eso es lo normal. Lo que pasó con él, con año y medio. Lo que pasó con él es la excepción, que es lo que debe siempre ocurrir en un caso. Y yo entiendo que él, como yo le estaba diciendo a un colega mío, o sea, si yo hubiera sido el abogado de él, después de las 48 horas yo hubiera sometido el recurso de habeas corpus a las 48 horas y 1 segundo. Claro. O sea, eso fue un tiempo prolongado que tal vez él o por estrategia de los abogados no quisieron como enfrentar al Ministerio Público ni a las autoridades para no verse como personas que no querían colaborar o cooperar. Tal vez esa es la única justificación que yo le veo a esto. O sea, para no poner en un estado de animadversión al Ministerio Público, vamos a cooperar, vamos a dejar que esto pase. Pero yo entiendo que fueron muy flexibles, ahí fue tal vez el tiempo que se prolongó, pero yo entiendo que la decisión que ese juez tomó, la hubiese tomado a las 48 horas y 1 segundo de él estar bajo esa situación. Entonces, es una situación totalmente inconstitucional, irregular, y él fue beneficiado, no solamente porque no habían pruebas, sino por la connotación internacional que tuvo ese caso y por el hecho de que él es estadounidense, porque hay que resaltar, había un representante de la embajada americana ahí en esa audiencia, viendo cómo se desarrollaba el proceso, estando ahí para ser testigo de si se le violentaba o no el debido proceso y esas cosas. Entonces, yo entiendo que debemos como país encaminarnos a que esas garantías que se le dieron a él se le den a todos los ciudadanos. Porque dice la Constitución, el artículo 39, que estamos y tenemos el derecho a la igualdad, que todo el mundo debe ser tratado igual, pero sabemos que eso es así, como dicen la gente de mi campo. Bueno, y es interesante, Félix, que este caso se haya ventilado, porque tal y como tú bien señalas, aunque acá ocurrió una excepción, porque lo que termina por ocurrir en los procesos normales o ordinarios en República Dominicana detallan violación de garantías procesales, en fin. También es cierto que a este joven se le violaron garantías procesales. Esa es una realidad. Lo que pasa es que, como tú bien señalas, los abogados en una estrategia decidieron, mira, vamos a no
enfrentar Ministerio Público, no vamos a ponernos, vamos a colaborar, él igual está en un hotel, no está en una cárcel pasando trabajo, y quizás por esa circunstancia muy específica, pues se manejaron las situaciones de ese tipo. Pero la defensa incluso dejó establecido por escrito, en comunicación enviada a medios de comunicación, que la audiencia de habeas corpus en la que se habían desarrollado, allí la Fiscalía de la Altagracia le comunicó que estaba dispuesta a devolverle el pasaporte. Por lo tanto, ¿quién dice la verdad? ¿Quién tenía el documento en cuestión? Nada, Félix, este caso parece que ha llegado desde el punto de vista inicial a su fin, porque continúa, como bien señalaba Nelson, el cuerpo de la joven aún no ha aparecido, y por supuesto en República Dominicana nosotros tenemos que reiterar nuestra solidaridad con la familia y nuestra solidaridad también con la familia de este joven que ha tenido que pasar por este trago amargo. Gracias a ti. Creo que Nelson te tiene otra pregunta. Espérate, antes de irte, Porte, una pregunta de un ignorante de la materia. Tengo entendido que se va a mantener una búsqueda mínima, más que búsqueda, una situación contemplativa. Se está hablando de la esperanza de que pueda aparecer alguna prenda que ella tenía encima. ¿Eso tendría algún valor en dado caso que aparezca esta pulsera o algo así? Bueno, sí, todo lo que aparezca tiene valor, porque tú sabes que ahora tenemos diferentes pruebas, ya el Ministerio Público está haciendo pruebas de ADN, o sea que cualquier prueba que aparezca entiendo que es importantísima, porque necesariamente yo entiendo que el Estado Dominicano tiene que aclarar esa desaparición de esa persona, y yo entiendo que es importantísimo, si bien es un caso aislado, no menos cierto es que nosotros como país, como Estado, debemos darle respuesta a los padres de ellas y obviamente dejarle saber a todo el turista que este es un país que pueden venir a hacer turismo sin ningún tipo de problema y que aquí existen seguridades jurídicas. Y yo entiendo que esa fue la razón que primó para que a él no se le sometiera a un arresto, no se le solicitara orden judicial, porque déjame decirte, con menos de ahí le hubieran solicitado arresto a cualquier ciudadano dominicano. Claro. Entonces yo entiendo que eso fue un mensaje positivo a los medios internacionales, que el Ministerio Público fue prudente y no lo sometió sin tener el más mínimo elemento de prueba. Entonces esa es la parte positiva que yo veo. Bueno, a él no se le sometió, se le liberó. El Ministerio Público, entre comillas, siempre dijo que no estuvo detenido, así que esa es una situación que hay que, eso es como un trago medio agridulce. Bueno, Porte, nuestros reiterados afectos. Buenos días. Gracias. Un abrazo. Gracias a Félix Porte por su aporte para aclarar este tema que generó tanto debate. Vamos a pasar ahora a la Cámara de Diputados, que se prepara para escoger y remitir al Senado las 5 ternas para la elección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. A partir del informe que presentará en los próximos días la comisión que evaluó unos 193 postulantes. Yarilis Calcaño hizo una historia, la vamos a ver ahora. La próxima semana será decisiva en la recta final para la elección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Se estima que en cuestión de días la comisión evaluadora tendrá listo el informe con los 25 preseleccionados, de los cuales el Pleno de la Cámara Baja seleccionará las 5 ternas que serán remitidas al Senado, quien tiene la decisión final. Pienso que ese es un tema que ya le llegó el momento a que la Cámara tome su decisión. Durante la sesión de este miércoles, el presidente de los diputados aseguró que ese órgano está listo para pisar el acelerador y darle salida al delicado tema, así como a otros proyectos de interés. Que prioricen su participación, porque vamos a tomar decisiones aquí, en un sentido o en otro. Por su lado, la comisión que entrevistó a los postulantes garantizó una preselección a la altura de las expectativas que tiene la población. Y la comisión va a tomar en cuenta, ¿verdad?, las carreras, las experiencias, que haya, ¿verdad?, en la propuesta que se hace al Pleno, diversidad de género y sobre todo, ¿verdad?, analizar personas con perfiles
que hayan tenido experiencia en trabajar en equipo. Que podamos presentarle a la población una terna al Senado que corresponda con la necesidad que tiene el país de cambiar y renovar esa Cámara. Tenemos un compromiso con el país y es un compromiso de Estado, el cual implica que nosotros tenemos que darle la Cámara de Cuentas que necesita el país. Entre los postulantes a integrar el nuevo pleno de la Cámara de Cuentas figuran nombres sonoros como el de la exrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, Emma Polanco, el fiscal de Santo Domingo Oeste, Eduard López, así como 3 de los actuales miembros del órgano fiscalizador. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, hemos visto esa historia, recalcar lo que ya se ha planteado en más de una ocasión y que ha generado muchísimos comentarios y que es una observación válida en el proceso, y los propios integrantes de la comisión lo han puntualizado, que en esta ocasión se toma en cuenta no solamente el currículum y las competencias técnicas para la integración de un órgano colegiado, porque los conflictos de gobernanza, de gobernabilidad interna que presentó la actual Cámara de Cuentas, que no han podido tener los resultados esperados, y lo que hemos visto son unos manejos de incompetencia desde el punto de vista de entender la dimensión y la responsabilidad de un órgano de este tipo. Esperar que en esta ocasión los legisladores puedan tener una visión más allá que permita integrar un órgano que pueda hacer el trabajo sin las dificultades que generan los choques internos. Bueno, ojalá que se pueda tú eres lograr. muy optimista ahí. Ahí funciona el sistema de cuotas. Funciona. Tú estás esperando que sea por capacidad. Entonces, yo no tengo la información. Catherine, que sea que me ayude en eso. Parece que ya sabe husmear más que yo. No tengo la información de quién es que va para el presidente y ese tipo de cosas. Yo sé que hay un problema en la fuerza del pueblo. Para la cuota, ¿le van a dar su cuota? Pero lo van a hacer por cuota, entonces. ¿Qué cambió? Sí, eso funciona así. No, porque Ustedes son que se ponen supuestamente el anterior. Parece, no, pero parece que hubo un cambio de posición en la fuerza del pueblo, pero ya me dijeron que se volvió a la posición. A la posición anterior. Original. Oh. Del que pero esa cuota era antes, esa información es antes o después de la reunión de antes de ayer. No sé si eso podrá incidir en eso. No, señores, pero es verdad, para la mayoría de estos organismos, hacen una vista pública, ponen decenas de gente a recitar. A uno le dije yo, no te pongas de relajo, porque eso va para el currículum. Oye, pero está bien. Sí, porque va y te queda así. ¿En serio? Sí, eso va el currículum. Aunque no te hayan seleccionado. Nuestro amigo Guillermo Moreno, ¿tú crees que no tiene candidato a la presidencia de la República? Pues lo tiene varias veces, entonces. Bueno, varias veces, pero que eso da un punch. Pero Guillermo no está entre los postulantes, ¿verdad que no? No está. No, yo puse un ejemplo de los currículos. ¿Y por qué tú hablas de Guillermo en este caso? No, que me llegó a la mente la idea de cómo se engrosan. Casualidad. ¿Cómo dice yo? Engrosan los currículos. No, porque ya necesitamos Pero independientemente de eso, Nelson, los criterios de la cuota, que también tomen en cuenta eso para que no se encuentren con esos problemas que después les generan. Sí, porque en la cuota puede haber un criterio cuando también. Cuando le dicen a X partido te toca a uno, ya es el problema del partido. Exacto, pero que tengan en cuenta el criterio del manejo, psicológico. Porque al margen de eso, aunque siempre ha sido así, no siempre se había manejado tan expuesto y tan ventilado fricciones internas. Eso se manejaba de una forma derivado definitivamente de los manejos internos, de la inteligencia emocional confrontada en una misma mesa. Eso no lo vimos, y yo puedo dar testimonio en primera persona cuando doña Liceró era presidente y habían 2 personas ahí que la adversaban, y esas fricciones interpartidarias nunca se ventilaron. Se manejaban. Había manejo político, había inteligencia emocional, que por lo menos eso. Esa es la aspiración, que no le den ese espectáculo al pueblo, a la gente que no se lo merece. No sé, a mí las estructuras de este tipo, diseñadas por cuotas, establecidas en congresos, en pactos, en alianzas, en lo que yo pido. Señores, la Cámara de Cuentas está para revisar, para auscultar, para auditar. Es que nadie quiere que haga eso. El Estado. Entonces es como una caricatura, no es como una comiquita. Que sean ellos mismos a través de pactos los que decidan a quiénes van a revisar, ocultar. A veces nos planteamos como una caricatura y cuando nos lo dicen nos ponemos guapos. Esa selección de la Cámara de Cuentas en los términos en que está establecida, por el mal uso
porque yo no digo que el Congreso no pueda sacar a personas potables, pero el mal uso ha sido el que hasta ahora ha derivado en que ese órgano se vuelva absolutamente una entelequia, un parapeto, algo que no sirve absolutamente para nada. Entonces, cuando empiezan aquellos movimientos... Ahora vamos a entrevistar a Amelia Vega Peinado, del centro Amalia Vega Peinado, del Centro Cuesta Nacional, que nos va a dar los detalles de la nueva edición Orgullo de mi Tierra, que en esta ocasión invita a conocer la riqueza histórica, ecológica y cultural del Pico Duarte. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad que nos emociona muchísimo estar aquí para contarles sobre esta entrega y esta edición especial del Pico Duarte. Nosotros hicimos esta edición especial que empezó hace ya 6 años, o sea, con una idea que nos trae Mario Dávalos, que es un apasionado de la naturaleza. Y él nos toca la puerta y nos dice, miren, aquí no hay mucha información sobre un sitio que es muy único en el país y que la verdad que cobra una importancia ambiental y una relevancia a nivel incluso hasta se puede decir turística, porque tenemos el pico más alto de las Antillas. Y en ese momento, lamentablemente, vino la pandemia, se retrasó el proceso y él siguió insistiendo. Y aquí estamos. Hace un mes ya lanzamos Orgullo de mi Tierra, el Pico Duarte, y pusimos en la mano de los dominicanos una entrega muy especial porque es la primera vez que salimos del esquema de las provincias. Nosotros antes hacíamos provincias, hemos hecho Samaná, La Vega, Puerto Plata, Barahona, Pedernales, María Trinidad Sánchez. Y en esta edición nos enfocamos en un punto que tiene un impacto en el país completo, porque su relevancia medioambiental impacta a todos. Entonces, la verdad es que hemos aprendido mucho en el proceso y ahora queremos compartir eso con todos los dominicanos. Pero fue un lanzamiento por todo lo alto. Hace 30 días, tú dije, ha tenido buena acogida, ha recibido un gran reconocimiento de público de todos los sectores, porque eso nos siembra en rescatar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, rescatar nuestros sitios y nuestros valores, es importante. A 30 días, ¿qué balance inicial hacen ustedes? Bueno, ahí la verdad es que ha tenido, como usted menciona, Nelson, una acogida muy importante. Y eso lo agradecemos porque el lema de Orgullo de mi Tierra como proyecto es se ama lo que se conoce y entendemos que si nosotros no le presentamos a los dominicanos todas las cosas buenas que tenemos como país, no tan solo a nivel histórico o a nivel académico, ¿verdad? Porque obviamente aquí hay una parte de información que tiene el libro que es sumamente importante, pero también nosotros tratamos de entrarnos en las comunidades y mostrar la gente que en su día a día hace patria con sus acciones. Y en estos 30 días hemos visto una muy buena acogida. Hemos seguido trabajando porque el proyecto, aunque tuvo su lanzamiento, ¿verdad?, bastante importante, el proyecto no se queda ahí. El proyecto, y especialmente ahora, tenemos un enfoque de trabajo comunitario muy importante. Y estamos justo la semana que viene, vamos a visitar una de las 3 comunidades que se reseñaron en el libro. Nosotros hicimos un enfoque del pico, ¿verdad?, pero a través de sus 3 rutas principales, que son la Ciénaga de Manabao, que quizás es la más reconocida, la más corta. Luego está la de Mata Grande, en Santiago, en la provincia de Santiago, y la de Sabaneta, en San Juan. Entonces, nosotros estamos trabajando con las 3 comunidades para fortalecerlas, porque nosotros somos firmes creyentes de que no necesariamente por CCN trabajar y presentar este proyecto, la gente se va a empoderar de inmediato. Y al final nosotros somos pasajeros en este proceso. Quienes se quedan ahí son las personas que habitan en esta comunidad. Entonces estamos trabajando con las asociaciones de guías para fortalecerlas institucionalmente y para también brindarles conocimientos. La semana que viene vamos a Mata Grande a trabajar con guardaparques de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente y con guías para hacer unas capacitaciones. Y la idea es continuar todo este proceso a lo largo de un año para que realmente el proyecto pueda dejar una huella que trascienda un poco más allá de los entregables del mismo, que son obviamente el libro fotográfico, también otras cosas que podemos conversar más adelante. Sobre los entregables o los otros aspectos novedosos dentro del marco de esta publicación, que uno lo puede percibir cuando va, por ejemplo, a un supermercado.
hay una serie de artículos. Así es. De publicidad objetiva, pero que son prácticos también. O sea, veo gorro, veo termo, veo una serie de... O sea, una tienda que sean de excursionismo que se han montado ustedes con el logotipo del Pico Duarte. Y eso, y me corrige por favor, no es parte de lo que fue la estrategia tradicional de puesta a conocimiento del público de este tipo de productos intelectuales. Ahí, muy buena observación, Federico. Nosotros anteriormente siempre sacábamos mercancía como parte de las entregas de orgullo, pero esta vez tratamos de hacer un enfoque un tanto distinto y atarlo a la experiencia que es el Pico. Entonces, antes capaz tú veías quizás con un proyecto como María Trinidad Sánchez, toallas, un t-shirt con algo alusivo a playa, pero esta vez nos fuimos a que la colección de textil, que incluye las gorras, los t-shirts, las camisetas de hombre, mujer y niños, sean un poco más educativas. Si trabajamos de la mano con un joven arquitecto dominicano, Diego Alonso, quien nos hizo unos diseños también bastante modernos que son alusivos a las rutas, a la flora, a la fauna, y que permiten que si yo compro esa pieza, yo aprendo algo de esa zona y me llevo algo de esa zona conmigo. Señalas que están haciendo algo de la mano del Ministerio de Medio Ambiente, específicamente en las comunidades periféricas al parque, punto de partida de las expediciones. Pero al final de cuentas, estas expediciones son parte de un turismo interno. Entonces, este aporte bibliográfico que hace CCN de poder difundir, consolidar todos los conocimientos comunes en torno al área, difundirlo y ponerlo a conocimiento, de alguna manera se ha vinculado al Ministerio de Turismo como parte de una estrategia que permita, digamos, poder incentivar que más personas vayan a hacer turismo al Pico Duarte. Bueno, ahí la verdad es que me diste excelente entrada, Federico, porque específicamente estamos trabajando con 3 instituciones, falta una por formalizar. Estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente un tema de equipamiento y capacitación de guardaparques y guías. Con el Ministerio de Turismo estamos trabajando de la mano desde hace un buen tiempo para levantar cuál podría ser la oferta ecoturística de estas zonas y formalizar eso un poco. Es un proceso que conlleva, no es un proceso que sucede de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero hemos tenido muy buena apertura de parte del equipo del ministerio y ya tenemos una localidad con un levantamiento básico. Eso estamos en proceso de desarrollarlo y circularlo porque tenemos que trabajar de la mano con todos los ministerios que se involucran. Y además de eso, como mencioné hace unos momentos, estamos trabajando un fortalecimiento institucional de las asociaciones de guías, porque si las asociaciones de guías no mantienen un ritmo de reuniones permanentes, una organización básica, no van a tener sostenibilidad hacia el futuro. Entonces eso lo estamos trabajando de la mano del Plan Sierra, que ya estaba trabajando en una de las zonas, en una de las comunidades, y la idea es seguir llevando ese fortalecimiento a las otras zonas. Amalia, solamente para el cierre, si pudieras decirnos en cortito tiempo, la experiencia de la estrategia Orgullo de mi Tierra, no solamente de esta edición de este año, si pudiéramos contextualizarla, resumirla para compartirla con la gente. Claro que sí, con mucho gusto. Orgullo de mi Tierra viene a tratar de elevar, y valga la redundancia, el orgullo por lo nuestro. Porque bajo su lema, como les mencioné ahorita, se ama lo que se conoce, nosotros entendemos que si nosotros no ponemos en manos de los dominicanos y las dominicanas información importante sobre las cosas que nos deben de enorgullecer, nos deben de hacernos sentir honor por nuestra patria, nosotros si no lo conocemos, no lo vamos a amar, no lo vamos a cuidar. Entonces, para nosotros en Centro Cuesta Nacional, que somos una empresa de un largo trayecto de apoyo a lo local y de poder resaltar y aupar todo lo bueno que tenemos como país, se nos hace muy importante este proyecto corporativo para traer a los dominicanos estas cosas que son muy buenas y no tan solo a nivel académico y conceptual, sino también mostrarle personas que salen de su día a día a hacer cosas muy buenas por su país, como son los héroes anónimos que nosotros incluso destacamos en el lanzamiento. Qué bueno tenerte por aquí, Amalia. Una entrevista tan fresca y ligera, con un tema de tanto valor. Y se ve cómo ustedes sienten este tipo de actividad, porque tú dices así, como si nada, que la gente hace patria con sus acciones. Eso no es una pose, ahí se ve
que es parte de la filosofía de CCN en estos eventos. ¿Cómo la gente se hace de un libro? ¿Hay algún otro evento también? Claro que sí. En nuestras tiendas, Supermercados Nacional, Jumbo, Cuesta Libros, Juguetón, están los libros. Y pueden encontrar la mercancía en prácticamente todas las tiendas de Centro Cuesta Nacional, Casa Cuesta, Mercajumbo y todos los anteriormente mencionados. Tenemos una gama de productos muy variados, desde rompecabezas hasta la colección de textil, vasos térmicos, tazas y demás. Y próximamente estaremos lanzando un libro infantil que hicimos de la mano con Ángela Mirón, además del libro fotográfico, para llevar el mensaje también a los más pequeños. Bueno, gracias. Gamali, la nueva edición Orgullo de mi Tierra, que invita a descubrir el Pico Duarte. En estos días tuvimos una conversación con Federico de las veces que ha escalado. Yo iba a decir que estaba un poco intimidada, ¿verdad? Porque estoy aquí con un súper senderista, ¿verdad? 76 veces. ¡Wow! 76. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Está con nosotros el diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, de su comisión central, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, pero está también en calidad de experto de tránsito, proponente, autor de la actual Ley del Tránsito 6317 y una de las personas que pues, conoce y maneja más este tema que se ha convertido indudablemente en un dolor de cabeza para toda la sociedad dominicana, sin importar clase o ideología. Tobías, gracias por estar aquí el día de hoy. Vemos que te cogí un tapón para llegar, no nos sorprende. Eso es normal. Buenos días, Federico. Lo que no aplicaste la receta de Milton. Nelson, ella decidí, parece que no pudo coger Waze o Google Maps. Bueno, Tobías, hay muchos... Es un tema que se está increciendo, el deterioro del tránsito. Hay mucha gente poniendo soluciones sobre la mesa. Parecería que la ley no es suficiente, o que las autoridades no la implementan, o que los recursos no son los que es necesarios. ¿Cuál es el diagnóstico, abuelo de pájaro, de la situación actual del tránsito en la República Dominicana? Bueno, la situación es muy deprimente. Nosotros vimos el fin de semana 22 personas fallecidas en un fin de semana. Incluyendo 2 personas que eran hijos de un profesor de la UAS. Y antes de entrar este gobierno, en el 2020, morían 6 dominicanos en las vías públicas, hoy mueren 8. Es decir, que en vez de reducir, las muertes por accidentes de tránsito han aumentado. Y esto se debe a que, desde el punto de vista nuestro, yo entiendo que no es prioridad para el gobierno, no hay voluntad política para este tema, porque fue a 52 meses después de haberse instalado el año pasado en diciembre que Luis Abinader convoca un pacto por la seguridad vial que no lo criticamos, muy por el contrario, es loable que desde el primer mandatario de la nación ponga en su boca, y lo debió haber hecho al inicio, en el 2020, no en el 2024-25, porque ya cada año se van 3.000 y pico de personas. Este es el país que más muertes por accidentes de tránsito se producen. Y en ese sentido, cuando se promulgó la ley, que duramos 12 años trabajándola, yo digo 12 años porque yo la empecé a trabajar en el 2005, cuando fui director de tránsito. Cuando fui electo diputado, le propuse al país que iba a lograr la ley. Esa ley estaba esperando, Federico, 30 años. Y finalmente fue aprobada, promulgada, en aplicación de manera muy tímida, muy reducida. Yo digo que todavía no se ha aplicado ni siquiera en un 10%. Lo más importante que logramos avanzar en esto fue la reforma institucional. Esa ley planteó, antes de esta ley habían 12 instituciones que de manera dispersa, caótica, intentaban planificar, organizar, controlar y dirigir una actividad tan importante como esta, porque si se paraliza el tránsito, se paraliza la economía y se paraliza el desarrollo. Y en ese aspecto, pues la entrada del Intran, la eliminación de la OTTT, de la DGTT, del FONDE, del CAR, de la Caja de Pensión y Jubilación de los Choferes, las atribuciones que le dimos a la AME, ya convertida en DGC, a las alcaldías. En esa ley se habla en 126 artículos del Intran y los ayuntamientos, pero también a la Procuraduría General de la República para reforzar el régimen sancionador, porque hoy por hoy nosotros tenemos lamentablemente una ley nueva con sanciones, con multas viejas. Me explico. La ley establece salarios mínimos, por ejemplo, de 1 a 3 para las leves,
1 a 5 para las graves y 1 a 7 para las muy graves. Estamos hablando multas de tránsito, no donde hayan heridos, ni muertos, ni indemnizaciones. Y lo que se está aplicando hoy es la ley 1207 del año 2007, que actualizó las multas a una quinta parte y una tercera parte del salario mínimo en ese entonces, que eran 5,000 pesos, hoy son 10,000, y hoy lo que se cobra es 1,000 pesos por las leves, la más leve de las leves, y 1,667 por las graves. Si entrara el nuevo régimen sancionador con ya el salario mínimo aumentado, porque el expresidente Danilo Medina aumentó el salario mínimo del sector público centralizado, no del sector privado, de 5,000 a 10,000, pues lleva las multas de 10,000 a 70,000. Ustedes saben que los ingresos promedios de la República Dominicana, más del 40% de los ciudadanos ganan por debajo de 20,000 pesos. Una gran informalidad, y tú empezar a aplicar multas de 10,000 pesos hasta 70,000 pesos, difícilmente por el costo político que eso implica, pues pueda lograrse. Nosotros estamos planteando que al gobierno anterior y este gobierno temerle al costo político de una decisión que debió haberse tomado ayer. Cuando digo ayer fue en el 2017, cuando entró la ley, por el tema de las multas, por el valor que tienen, y para suavizar ese costo político, nosotros estamos planteando una modificación a una ley que fue de nuestra autoría, que tiene 8 años, que significa reducir las multas en un 75%. ¿Qué implica esto? Que la más leve de las leves se llevarían de 1,000 pesos a 2,500, pero es un aumento en realidad, porque lo que se está pagando es 1,000, eso se va indexando en el tiempo, ese valor. Y la más grave de las graves, que si nos vamos a, como está en la ley actual, 6317, estaríamos pagando 17,500. Eso es algo que incluso entra en consonancia con lo que le llaman los principios que todo régimen sancionador debe tener cuando nosotros hacemos una norma, que son los principios de razonabilidad y el principio de proporcionalidad. Nosotros no podemos estar poniendo salarios mínimos para multas que no se vayan a cobrar. Yo recuerdo que en una de las discusiones cuando estuvimos allá con uno de los colegas que incluso era transportista, me decía, mira, Tobías, pero lo importante no es que llevemos la multa como están en Estados Unidos, 500 euros, 300 dólares, 400 dólares, sino que la que están se cobren. Y eso es lo que está pasando en República Dominicana, que la Procuraduría General de la República ha sido incapaz de manera eficiente y eficaz de cobrar las multas, aún las que tenemos de 1,000 pesos. Y ahora quieren echarle la culpa a la ley, el gobierno quiere echarle la culpa a la ley de su incapacidad gerencial, de su incapacidad técnica y de su incapacidad política, incluso confundiendo a la población. ¿Por qué confunden a la población? Y por eso yo digo que no se burlen de la inteligencia del pueblo. Me da pena ver, por ejemplo, cómo la ministra de Interior y Policía, que fue colega nuestra, votó por esa ley, porque esa ley votó todo el mundo, fue unánime en la Cámara de Diputados y unánime en el Senado. Todos los partidos políticos se unieron y hubo una voluntad política para su promulgación. Decir que la ley 637 manda prescribir las multas al año, y no es la ley 637, en ningún artículo de la ley 6317 manda prescribir la multa, muy por el contrario. Quien prescribe las multas de tránsito es el Código Penal, creo que en el artículo 100, 101, y el Código Procesal Penal en el artículo 439, que dice que los crímenes prescriben a los 20 años, ¿verdad? Los delitos, dependiendo de ellos, de 1 a 5 años, y las contravenciones, que son de simple policía, como es una multa de tránsito, prescriben al año. Es decir, no es la ley. Entonces el Código Penal... No le echen, y el Procesal Penal, ambos están combinados. ¿Qué le digo con esto? Que intentan confundir al país. Ahora vi un video del director del Intran y estoy más preocupado porque están haciendo una supuesta consulta para un plan estratégico de seguridad vial. ¿Ustedes saben qué ocurrió en el 2017 cuando se promulgó la ley? La directora del Intran en ese entonces, la ingeniera Claudia Francesca, lanzó el primer Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial que buscaba al 2020 reducir un 30% los accidentes de tránsito y al 2030 a la mitad. ¿Y por qué a la mitad? Porque nosotros debemos llevar a la media de América Latina, que mueren 16 fallecidos por cada 100,000 habitantes. Aquí está muriendo más de 34. Pero en el 2021 vuelve este gobierno, el Rafael Arias, que fue colega nuestro diputado, y vuelve y lanza el Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial. Oigan, ya van 2, ¿cuántos anuncios? 2. Y ahora, el año pasado, Luis Abinader hace lo mismo y lanza otra vez
un pacto por la seguridad vial y es como en junio o en julio que el gobierno va a tener otro nuevo plan nacional estratégico de seguridad vial. Es decir, nosotros estamos relajando con el luto, burlándonos del sufrimiento de la gente y lo digo de manera muy responsable. Ese plan nacional estratégico de seguridad vial está definido de hace tiempo. Se identificaron los factores de riesgo, se identificaron los ejes que afectan la seguridad vial, como es el factor humano. Nosotros producimos los accidentes, provocamos los accidentes en un 90%, el factor vehículo un 4% y el factor vía otro 4%. Hay un 2% que se le endosa a la causa fortuita, causa mayor, es decir, una emergencia, un terremoto, un maremoto, que no es evitable. Se cayó un poste del tendido eléctrico, pero el 98% de los accidentes de tránsito son evitables. Son evitables si trabajamos de manera directa el factor humano, el factor vía y el factor vehículo. Y entonces todo eso aquí está estudiado, todo eso está identificado. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Voluntad política, la voluntad política que se expresó para promulgarla y que inició en el gobierno anterior y avanzamos algo. Pero entonces este gobierno ha hecho una contrarreforma, ha echado la ley hacia atrás porque como eliminamos instituciones, volvió a crear dos nuevas. Creó el Gabinete de Transporte por encima del Intran y creó en Palacio la Oficina de Movilidad Sostenible Urbana e Interurbana para construir los monorriel, los periféricos, sustituyendo a la OPRE, a la ONSA, sustituyendo Obras Públicas, al MIBE. Es decir, uno ve este gobierno como una locura a través de un fideicomiso, ¿verdad? Porque este gobierno está fideicomisando el Estado completo. Entonces vemos esta contrarreforma, vemos que los accidentes en vez de reducirse aumentan, pero también vemos cómo el gobierno está tratando esto de manera, como diríamos, mediática, de manera de circo. Por ejemplo, cuando el presidente lanza el pacto, el director del Intran dijo que a aquellas personas que no violemos la ley o los que no violan la ley, se le va a dar un premio para un descuento en la renovación del licencia. Y todo el mundo como foca aplaudió ahí. Oigan eso. Y entonces, ¿y a los que violan? Es decir, lo que tiene que hacer este gobierno es aplicar el régimen sancionador. ¿A quiénes? A los que violan, porque cuando yo saco la licencia de conducir, ya yo estoy haciendo un contrato social, un compromiso con el Intran, de que voy a respetar la vida, voy a respetar los derechos de los demás, que voy a respetar la ley. A mí no hay que premiarme por cumplir con la ley. A quienes hay que castigar es a los violadores. Después vi, disculpa, para terminar, al director de la DGC indicar que no pueden fiscalizar a los motoristas porque tiene que ser infragante. No sé si ustedes lo vieron, eso en la Luis Abinader semanal, ¿verdad? La semanal, que es un programa de... ¿Usted le puso un nombre? Es que así es un programa... ¿No es la semanal que se llama? La semanal, eso es como un medio amarillista que tiene el gobierno desde el Palacio Político. Y desde ahí entonces el director de la DGC dijo lo siguiente: no podemos fiscalizar a los motoristas. Pero cuando usted va a una intersección, se le van en luz roja, se le tiran arriba, se van a la vista de todo ello. Y usted quiere más infragante como es que eso. Y las cámaras que están instaladas en el sistema inteligente de control de tráfico pueden identificar esas violaciones. Entonces usted no puede rehuir su responsabilidad. Si ese es el director de la DGC que tiene que monitorear, vigilar y llenar el acta de infracción, que está tirando la toalla, ¿qué usted le espera a los demás funcionarios? Todavía tú nunca tan bien dicho, hablaste de relajo. Relajo todo esto que el gobierno... Por la forma en que están abordando el problema. Sí, porque yo me río. Incluso cuando tú propones que el monto de la multa, tú bien sabes que el problema no es eso. ¿Por qué no se van al fondo en el problema del tránsito? Ayer, antes de ayer, le hacía 5 recomendaciones a Farideh, que ninguno de ustedes los políticos la toma. ¿Cuáles son? La primera, que no entre todo el mundo a la misma hora al trabajo, que no entre los estudiantes, la tienda, todo. La circulación vial, que haya algún tipo de interacción, ya sea por placas pares, impares, sobre la base también incluso con los sindicatos del transporte. Un régimen especial para los motoristas. Se necesita un régimen especial. Y lo primero es certificarlo. Hay 3 millones de motores y no han llegado a 800.000. Ahora veo que los elevados, ¿tú te acuerdas? Bueno, fue por ahí, por el 17, 18, que el plan Águila, que los motoristas no podían pasar por los y lo cogían en las 2 bocas calles de los elevados y ya soltaron la toalla con eso. Un problema de educación. Aquí no son 1 ni 2 casas que tienen 3 y 4 vehículos y todo el mundo sale en su vehículo a quemar combustible.
El problema de sacar por el tiempo los vehículos, la famosa chatarra. El problema de la importación de vehículos con X años. Yo me acuerdo en los 90 que tú no podías importar un vehículo de más de 5 años de uso en Estados Unidos. ¿Le puedo decir algo? El problema, te estoy dando idea política, aquí los bancos lanzan 16.000 y 20.000 vehículos todos los años en feria. Me dicen, no, eso es financiamiento. No es que entran 16.000, pero ellos dicen que venden 16.000. Pero ningún gobierno le mete el pico a eso. Y tú me estás hablando a mí que de multa. No, mire, todo eso que usted está diciendo, todas esas recomendaciones están en la ley. La ley establece, en el caso de los horarios, que las autoridades del Intran pueden coordinar con los centros comerciales, con los colegios. Eso calma y alivia un poco el entaponamiento. No es que lo resuelve del todo. La solución es la masificación, la solución es la colectivización. La solución es que el transporte público funcione y que la gente use el transporte público en vez de 5 vehículos que hay en una misma casa. La ley apuesta a eso, por eso estableció la construcción de más monorrieles, más metros, más teleféricos, los corredores. Y línea alimentadora. Y como líneas alimentadoras que no se están cubren realizando. los motoristas como un servicio a la patria. Pero en paralelo, ni siquiera son líneas alimentadoras. Usted va a la parada del corredor de la Núñez y de la Chúrchula y cuando salen la gente de la estación del metro y hay más gente haciendo fila en la parada del motoconcho que en los corredores. Y yo dije, ¿y para qué fue el corredor? La transformación no ha funcionado. Si la gente prefiere montarse en un motoconcho, que es más riesgoso y más caro, porque el motorista te cobra más caro que los 35 pesos del corredor, es porque llega más rápido, pero con un riesgo. Entonces, para que esas paradas de motoconcho, más que quitarle pasajero al corredor, debe llevarle pasajero como ruta alimentadora, sacándolo de los barrios, y que entonces el gobierno implemente cómo llegar a su destino, porque muchos tienen que caminar a pie, y a veces no porque tienen ese pasaje del motoconcho, es porque no tienen los recursos, no tienen el otro pasaje de llegar de donde lo deja la estación del metro a donde está su área de trabajo. Pero también el tema de la deschatarrización está en la ley establece un plan de renovación del parque vehicular, eso no ha empezado porque primero tiene que empezar la inspección técnica vehicular, que el gobierno tampoco la ha empezado, por eso es que digo que primero apliquen la ley, tienen que la importación de los años de importación y de los años de la fabricación también está en la ley, Nelson, esa ley no se quedó nada pendiente, por eso es que yo digo que es que ellos apliquen esa ley porque está todo ahí, de las 5 recomendaciones que usted está indicando, todas están en la ley. Ahora, la pregunta, ¿la han aplicado? No. Por ejemplo, el estacionamiento, el doble parking, el estacionamiento en paralelo está en la ley para que la DGC coordine con los ayuntamientos y el Intran, que solamente se parquee en caso de que en un corredor lo permita en un solo lado de la vía y no a ambos lados, porque eso reduce la velocidad de servicio y la velocidad de diseño de la vía. Es decir, la ley tiene para los próximos 30 o 40 años todo lo que debe ser las políticas públicas del gobierno, pero no solamente en la seguridad vial, en el tránsito también, en la movilidad sostenible. Y con los motoristas. Yo decía, hay 3 millones de motores y no han llegado 800.000. Voy a eso. Yo decía, relajando, y que no le han sacado el acta de nacimiento a los motores. Mire, la ley establece en el artículo 75 al 79 todas las políticas públicas que el gobierno debe implementar para el fenómeno de la motocicleta. El fenómeno de la motocicleta debe ser abordado con verdadera responsabilidad, porque a veces creemos que hay un costo político, marchándole, regulando ese sector, y es todo lo contrario. El costo político que estamos pagando por no haber tomado la decisión es mucho menor que la rentabilidad política que nos puede dar como Estado de implementar implementar que se regule la motocicleta, que se haga un registro con los ayuntamientos, no como se está haciendo ahora, que lo hicieron con el Ministerio de Interior para cobrar los 600 pesos, ahí se estaban... Pero discúlpame que te interrumpa, Tobías, el tránsito como que cada día suma un ingrediente nuevo para complicarlo, porque hemos visto que el desbordamiento del tema de los motoristas como que se sale cada día de control y tú encuentras una situación como que te deja desesperante. Pero fuera de lo que diga la ley, de responsabilizar
a las autoridades por lo que tú dices, que lo politizan, que no hacen nada. En realidad, ¿qué es lo que sucede con eso, que se ha agravado tanto? Usted que es como conocedor del área. Yanesi, aplicar la ley, yo te decía que en esos artículos establece una regulación de lo que sería el mototaxi, de los delivery con el ayuntamiento, impuestos internos y el Intran, pero también 2 personas en motocicleta, ambas con casco protector. Prohíbe que menores de 8 años estén en motocicletas. Es decir, esa ley establece la licencia de conducir categoría 1A y 1B, dependiendo del cilindraje de la motocicleta. Y esa ley también establece que las motocicletas, al igual que los vehículos, deben ser inspeccionados. Y sanciones, usted hablaba de, no sé si era usted o Nelson o Federico, que hablaba de un régimen especial para la motocicleta. En derecho se entiende que no, que la ley es igual para todos, que un motorista tiene que pagar la misma multa que paga una persona de un vehículo privado de tipo sedán de 4 puertas o un vehículo de carga, porque está violando la ley. Entonces ellos violan la ley igual que cualquier ciudadano. Incluso la ley, Nelson, sanciona a los pasajeros y a los peatones. La ley 241. Pero aquí los choferes de carro público estaban por ley que no tenían que usar cinturón de seguridad. Pero la ley establece, déjame decirte, Federico, que la ley 241, esta es la primera ley de transporte. La AME en aquel entonces no podía fiscalizar ni llenar el acta de infracción por violaciones al transporte de pasajeros, de personas. Ya con eso, de vehículos. No tenía, la ley 241 era una ley de tránsito, de simples normas de conducción. Pero esta ley, el capítulo más amplio de la ley, el capítulo de transporte, es el capítulo que desglosa todas las actividades del transporte terrestre como actividad económica. Entonces, lo del cinturón, de que todas las personas usen su cinturón, no estaba en ninguna ley, fue a partir del 2017. Ya la DGC puede fiscalizar, ahí se establece transporte de pasajeros, turísticos, transporte escolar, todos los tipos de modalidades de transporte. Acabamos. Está pendiente de Milton Morrison hoy en el Senado de esa exposición. Está bien. Bueno, ese pleito parece que se perdió. Ayer un ciudadano ejemplar como Federico Jovin se volvió malapalabroso. Subió un video en un tapón y motorista 1, 2, 3 en vía contraria por la acera. Y por encima de la acera. Por la acera y echando maldiciones. Bueno, los motoristas están usando las aceras y están desplazando los peatones hacia la calle. Y eso es a la vista de todo el mundo, pero eso es la DGC. No sé si me entienden, eso es fiscalización. Una jovencita estudiante que perdió la vida estropeada por un motor. Y la mayoría de las damas agarran su cartera porque creen que se lo van a llevar, y lo que está haciendo el motorista es desplazando de la acera al peatón, porque esa acera es para el peatón. No me hables tú de la multa y que más si tú les dices algo, te motovía rellenan de malas palabras y las cosas feas que te dicen. Yo viví una experiencia. Y si el de la así, voladora te saca un bate, acabamos. Pero la respuesta de Federico Jovin, en movilidad sostenible se dice una modalidad de transporte, un tipo de vía. Es decir, que en un país que se planifique a futuro debe haber una ciclorruta para las bicicletas, una motorruta para las motocicletas y ya los carriles normales para los demás tipos de vehículos. Todavía Crespo, de parte, no te vamos a echar la culpa a ti, de los ideólogos, mentores y guías de las leyes de transporte. Eso no me lo plantea. A la pausa.